¿De qué se trata este paquetote? Porque es un paquetote de iniciativas enviadas por el presidente López Obrador al Congreso a 8 meses de que se cumpla su periodo presidencial. ¿De qué se tratan? ¿Qué representan para México hoy y para el futuro? De eso se trata el día de hoy, Radicales, con Alejandro Páez Varela, Carlos Pérez Ricard y Héctor Alejandro Quintanar. Y claro, su servidor. Sí, de esto vamos a analizar el día de hoy en Radicales, este paquete de 18 reformas de carácter constitucional. En realidad son 19 y unas solamente de carácter legal. ¿De qué se tratan? Pues ¿de qué se trata, Héctor Alejandro? Bien, creo que lo primero que podríamos resaltar de esto es el momento, que es muy inusual que un presidente en México, en la recta final de su mandato, haga una propuesta de este calado. Entonces, me parece que lo primero que habría que decir es que en 2005 más o menos, me parece que una de las mejores definiciones de López Obrador la dio Jorge Cepeda Patterson al decir que era un hiperactivo político. Me parece que esa es una gran diferencia que habría que hacer, porque es un personaje que en todos los espacios de su vida pública, de su trayectoria política, siempre ha estado fuera de los moldes convencionales y de los tiempos del viejo régimen y de la transición. Es decir, para López Obrador no hay momento de descanso, no hay coyuntura específica, hay que hacer lo que se tenga que hacer, y si no se logra tal proyecto se tiene que replantear, así hasta que salga o hasta que se logre cierto objetivo, y si no se logra definitivamente, pues bueno, ya será porque hasta el último día se trató de implementar. Entonces yo no pondría eso tanto como una cuestión eminentemente de la coyuntura electoral, aunque desde luego está vinculado. Me parece que es en el estertor del sexenio de López Obrador, es una manera de tratar de poner en la mesa de nuevo el eje rector de su proyecto político desde hace muchos años. Porque yo de esto ahondaré en mi siguiente intervención. En este momento yo solamente dividiría su paquete de propuestas, que son estas 20 tesis, en algunas que ya vienen trabajadas, labradas, articuladas desde hace muchos años en el proyecto de nación que ha propuesto y enarbolado, por lo menos de manera formal desde 2005, 2006, y otras son producto, las menos, son producto ya de innovaciones o de reacciones con base en lo que le tocó vivir en su sexenio de 2018 hasta hoy. Entonces me parece que ahí está una clave para entender estas reformas. Unas son simplemente para darle una formalización, una acentuación ideológica a lo que ha significado este sexenio, y otras sí son parte de un proyecto que todavía está inconcluso. Me parece que así podríamos pensar este paquete de reformas, y yo con eso introduzco para en mi siguiente intervención ahondar en esta cuestión. Alejandro Páez, ¿vas? Sí, efectivamente, o sea, el presidente López Obrador hace lo que no ha hecho casi ningún presidente con lanzar este paquete. Tradicionalmente, el presidente llegaba y lanzaba, digamos, una serie de iniciativas, y este paquete de iniciativas pues traían el vuelo, el peso del que acaba de ganar,
capital político y capital social que imprimían pues que iban en el paquete completo implícitos para garantizar que pasaran, digamos, el Congreso en los últimos tiempos, tuvieran o no tuvieran una mayoría. Él lo planteó así al principio, dijo: no voy a mandar ningún paquete espectacular al principio porque no se trata de estar aquí. Sin embargo, evoluciona, en la práctica evoluciona y se da cuenta de que hay mucho que él tiene que hacer, que debe quedar establecido en leyes y en la Constitución, en artículos constitucionales. Entonces, la iniciativa es completamente inusual, porque en efecto hay una parte que ya está trabajada, hay otra parte que contiene, digamos, premisas de gobiernos progresistas, y por lo tanto son muy de derechos, sobre los derechos del individuo, ¿no? Y hay otra parte que tiene que ver con una reforma que él no hizo, que es la reforma de Estado, política y de Estado, que él no se quiso aventar el tiro de armarla, sino de trabajar con lo que tenía. Bueno, dicho lo anterior, es un planteamiento, es un documento sui generis. Las 20 son un documento sui generis que tendrían entonces un segundo objetivo al presentarse todas juntas. ¿Cuál es ese segundo objetivo? Porque López Obrador siempre trae 1 y 2 y hasta 3 objetivos en mente. Yo creo, y lo decíamos Álvaro y yo en Los Periodistas apenas salió el documento, lo comentamos Álvaro y yo, se trata a la vez de una especie de testamento, porque recoge cosas que él viene empujando desde 2000 hasta 2006 o 2005, que sale él de la jefatura de gobierno. O sea, es una especie de testamento en sí mismo, las 20 iniciativas, pero es tarea para adelante también. Entonces, arma un paquete que sí, hay algunas cosas que ahí que dices tú, ¿por qué meterlas? Como por ejemplo lo de los vapeadores, que dije yo, pues ¿para qué meterlo en ese paquete? No, traen la cola de que son los vapeadores el símbolo de lo que López Obrador ha venido denunciando, que es que el Congreso, que la Suprema Corte es capaz de hacer lo que se le pegue la gana si hay un interés posterior o ulterior de empresas privadas, por ejemplo, en este caso en particular, ¿no? Él se está tomando venganza ahí. En fin, es un paquete muy amplio, yo lo hablaría, es una especie de testimonio progre del presidente López Obrador. Fíjense, yo veo 2 motivaciones distintas, que pueden ser entrelazadas o no, pero 2 explicaciones distintas. La primera es electoral. El presidente está pensando en el 2 de junio. No es casual el momento en que son presentadas, 5 de febrero, no hay campaña electoral, las candidatas no pueden hablar, y justamente en ese momento viene Andrés Manuel López Obrador y presenta sus propuestas que además son muy populares. Está viendo por ahí las encuestas, la propuesta de elección abierta de ministros, 70% de aprobación, eliminación de los plurinominales, más del 80% de aprobación, son tremendamente populares y ancla además su propia popularidad al 2 de junio. Yo decía también en mi columna de hoy, sin embargo, el presidente aparece por 4ª vez en la boleta electoral, después del 6, del 12, del 18, ahí está la impronta del presidente y eso me parece innegable, ¿no? Entonces, bueno, tiene en el horizonte el 2 de junio, pero luego hay una idea no solamente del testamento político en los términos en los que lo pone Páez, además está pensando en el siguiente sexenio. Aquí hay un proyecto transeccional bastante similar, si no fuera porque es completamente distinto, pero en la idea bastante similar a lo que fue el Pacto por México. Es un proyecto transeccional, es algo que dices, el movimiento se propone esta línea de continuación después del año 2018. Es una hoja de ruta que ciertamente, hay que decirlo, constriñe las capacidades y las posibilidades que tendrá Claudia Sheinbaum de generar su propio proyecto político y diferenciarse de lo que está proponiendo el presidente. Creo que los diálogos para la verdad son precisamente eso, ¿no? Como esta apertura hacia la sociedad, de sacar, de ganar experiencias, de escuchar muchas voces, y justamente cuando está en el proceso de construcción
de los diálogos por la verdad, pues vienen estas 20 reformas que yo no sé si tomaron por sorpresa a Claudia Sheinbaum o a la gente que está alrededor de ella, pero que ciertamente pondrán por lo menos en tensión a ver si es resoluble o no con lo que están discutiendo hoy en los diálogos por la verdad. Ya más concretamente en las reformas, en mi siguiente intervención daré mi opinión sobre ellas. Yo las dividiría en 3. Me parece que hay propuestas muy claras de expansión de derechos, que ha sido para mí la impronta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Expandir derechos, sobre todo a los más vulnerables, garantizarlos. Ahí veo yo la reforma, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro, temas de agua, temas de vivienda, minería, etcétera. La recuperación de la Rectoría del Estado sería el segundo bloque de reformas. Ahí está, por ejemplo, también el tema de vivienda, el tema de los ferrocarriles, ¿no? Expansión de derechos, recuperación de Rectoría del Estado. Y sí, algo que me gusta mucho menos, una pulsión de centralización del poder que veo en la reforma electoral y la reforma de justicia, que también podemos comentar más adelante. Pero así como las dividiría en 3 grandes bloques, expansión de derechos, recuperación de la Rectoría del Estado y pulsión de centralización, también podría dividirlas en 2 bloques que son las que probablemente van a ser aprobadas y las que con toda seguridad no van a ser aprobadas en el marco del balance de poder que hay hoy en la Cámara. Entonces, hay unas que casi por principio creo que están hechas y construidas para no aprobarse, ¿no? Como la situación con los plurinominales o como la elección abierta, no solamente de magistrados, sino de todo tipo de jueces, ¿no? Entonces, yo creo que está hecha justamente para provocar a la oposición y meterlas en un brete. Termino con esto, porque ante esto Xóchitl Gálvez y la oposición se van a enfrentar ante la disyuntiva de aceptar estas propuestas e ir con el presidente o negarse ante una serie de propuestas que son muy impopulares. Nuevamente López Obrador demuestra el ajedrecista político que es, da un golpe en la mesa y la ficha está del lado de la oposición. Les está poniendo la música para que bailen y están bailando. Hace exactamente 20 años, solamente que en junio, Andrés Manuel López Obrador publicó un libro que se llama Proyecto Alternativo de Nación, hacia un cambio verdadero. Todavía como jefe de gobierno y en medio también de los videoescándalos y en medio también del propósito de desaforarlo como finalmente ocurrió en abril del 2005. Recuerdo este episodio porque desde entonces están trazadas las líneas de ese proyecto impulsado por el presidente López Obrador y que en su gobierno no se agotaron. Envió al inicio de su gobierno un paquete de reformas que tienen que ver con ese proyecto alternativo de nación que volvió a reiterar en su campaña para el 2018 y son también digamos que columnas vertebrales de lo que ha sido su administración, lo que será su administración ya, que tienen que ver con derechos. De ahí la reforma al artículo 4 de la Constitución, de la austeridad republicana, de también la Guardia Nacional. No lanzó el presidente López Obrador, pudiéndolo hacer, una reforma fiscal, ahora tampoco lo hace. En este paquete, que ahora quiero referirme a él, porque es claro que se trata de un conjunto de reformas de carácter eminentemente electoral, para influir en la contienda electoral. Decía yo al principio, pues pone la música para que bailen la oposición y Morena. Es la continuación de su proyecto. Y es también, desde mi punto de vista, coincido contigo en algunas reformas que van a ser aprobadas, otras de plano no, pero yo pienso que también hay un objetivo político, entre varios objetivos políticos. Uno, claramente, el mostrarle a los mexicanos que
el proyecto de él va a continuar con Claudia Sheinbaum y que por tanto es indispensable que no solamente elijan a Claudia Sheinbaum, sino elijan también a una mayoría constitucional en el Congreso. Y un elemento adicional más. López Obrador se está radicalizando al final de su gobierno también con un propósito. Que al entrar al gobierno Claudia Sheinbaum, como es su plan, sea la moderada. En este sentido, pienso que también es un movimiento de carácter político electoral que va a gravitar. Sí cohesiona a la oposición ante ciertas reformas y al presidente es el radical. Vendrá la moderada, que será Claudia Sheinbaum. Pero te pregunto, ¿cohesiona a la oposición o no la pone en el brete de tener que posicionarse ante cada una de estas reformas? Para mí les mete ahí un dardo envenenado de a ver ahora qué dice. A ver, lo pongo en estos términos, respondiéndote y agregando un poco. Se apuró la oposición en decir que va a aprobar, no, sí vamos con lo de las pensiones, ¿no? A pesar de que va en contra de dos de los expresidentes mexicanos más vigentes en este momento. De hecho, los únicos dos que están presentes en la elección, Zedillo y Calderón. Va contra ellos esa. Pero a la hora de que tú lees la iniciativa, resulta que la iniciativa está anclada a que aprueben las otras iniciativas. La desaparición de los autónomos. Por ejemplo, se financia en parte, lo sabemos desde hace unos días, no cuando lo anunció, se financia en parte con la desaparición de los órganos autónomos. 1, 2. Se financia también en parte, y eso pasa ahora, esto anterior pasa por el legislativo, esto otro pasa por el judicial, en parte con los fideicomisos del Poder Judicial. O sea, les ponen la mano, pero también se los quita. Les tiende la chuleta envenenada, se las extiende en la mesa para que se la coman con vidrio. Y se la comieron. Como dice el señor Delgado, les puso la música, se pusieron a bailar muy rápido sin saber cuál era la tonada. Pensaron que se trataba de polka y no, se trataba de una cumbia. Porque dijeron, sí, apruebo. Y luego al final resulta que es para aprobar esa que dijeron que iban a aprobar, necesitas aprobar también las otras. Es muy hábil el presidente en eso, digo. Sí, bueno, ya que está este tema en la mesa de la oposición, a mí me parece que, en efecto, López Obrador es un personaje que toda su carrera política ha estado pensando en elecciones. El asunto está en que el contenido de las elecciones para él es distinto al de otros políticos. Me parece que eso es un punto que hay que resaltar, porque no se trata de esta idea de, bueno, llegar a un cargo para que nos repartamos posiciones, así como lo hace Marco Cortés. Me parece que ya hay elementos para decir que cuando López Obrador y el movimiento que encabeza, porque eso me parece que está presente también en otros personajes que han estado en su entorno y mucha gente que ha estado militantemente en esta causa desde hace mucho tiempo, es que, bueno, las elecciones son la herramienta mínima que da la democracia de participación, entonces es una manera de estar participando. Me parece que el hecho de que en este paquete de reformas vaya incluida una que signifique aumentar el poder de decisión en cuanto a la participación electoral con un referéndum, por ejemplo, habla de esta tesis. Es decir, se trata de un personaje que está pensando en las elecciones como este mecanismo de participación y no solo como una simple oportunidad para mantenerse en el presupuesto. Creo que, en efecto, así se vuelve no una cuestión oportunista o electorera. Desde luego que sí es electoral, pero no es electorera. Yo haría esta distinción. Correcto. Porque me parece que este paquete de reformas, y coincido con la división que ya aquí han hecho en cuanto a, por un lado, es una rama vertiente a los derechos sociales y otra que está todavía en una polémica porque no nos queda muy claro qué trata. Son cuestiones que se han venido labrando de manera colectiva
Es decir, no son ocurrencias de López Obrador que se le pasaron por la cabeza el 4 de febrero. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las mineras y el fracking. En el proyecto de 2006 es algo que no estaba tan presente en este libro que menciona Álvaro del proyecto alternativo de Nación. No era una prioridad, posiblemente sí estuviera en el etcétera, pero no era una prioridad. No, el mundo estaba entrando al fracking. Alegre. Así es. El fracking y la cuestión de la tierra y las mineras se convierte en una absoluta prioridad en el proyecto de López Obrador en 2012, y no por una decisión de él, sino porque cuando Morena estaba construyéndose, uno de los afluentes más fuertes fue campesinos de San Luis, que estaban en contra de la minera San Javier, que dijeron, a ver, esto es un problema grave. Cuando Morena tenía esta pulsión movimentista eminentemente, que consistía en recoger muchos elementos para hacer un diagnóstico de país, entonces a lo que voy es, no son ocurrencias de un día para otro, son cosas que se han venido conformando en un colectivo al cual también pertenece Claudia Sheinbaum, aunque coincido con Carlos que su proyecto puede tener distinciones. Entonces, muchas de estas propuestas están desde hace mucho tiempo en las intenciones del proyecto presidencial que López Obrador ha encabezado. Pregunta a la mesa, Héctor. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué creen que ahorita? ¿Por qué no a los 3 años? ¿Por qué no al primero? ¿Por qué faltando 4 meses para la elección presidencial si no es electoral necesariamente? Es que ya los había presentado, Carlos, varias de estas reformas y lo batearon en el Congreso. Sí. O sea, o ya las había avanzado, Álvaro. Ya las había, efectivamente. Años tiene avanzando. Digo, las electorales que tienen que ver con el tema del Congreso, de la elección de los órganos electorales, de los propios autónomos. Ya varias las había presentado. La reforma electoral, el plan B, el plan A. El plan A fue rechazado, el plan B fue rechazado. Por eso aquí estaríamos ante un plan C electoral que vuelve a poner que va a ser rechazado, porque ¿quién va a querer que se desaparezcan los plurinominales? ¿El PRI, el PAN, el PRD? Yo creo que ni siquiera Morena. Ni siquiera Morena. Y sería un tema a discutir si es importante que desaparezcan o no los órganos electorales. Pero perdón, me preguntaste por qué ahora. Pues porque es la hora de la discusión del rumbo de la nación, las elecciones, creo yo. Sí, bueno, yo cierro nada más con esta idea y atiendo la pregunta de Carlos. Sí me parece que desde luego cualquier político en México, por muy avesado que sea, pues tiene que estar sujetado a los tiempos de la política, y los tiempos en México son siempre electorales. Decían que en el siglo XX, cuando las elecciones no importaban tanto como importan ahora, porque era un partido de Estado que dominaba todo, desde que llegaba alguien a la silla presidencial ya se estaba pensando en el sucesor. Me parece que esa es una dinámica que tristemente permea en todos los partidos todavía, a pesar de que ya las elecciones más ahora que las elecciones ya significan otra cosa. Entonces, pues todos están sometidos a ese tiempo electoral. Lo que habría que discutir es cuál es el contenido que cada político, que cada partido le ha dado a las elecciones. Si es simplemente una disputa burocrática o si es una oportunidad para poner proyectos de nación en la mesa. Me parece que aquí López Obrador, con el historial de participación electoral a raudales que ha propuesto, no solo para elegir burocracias, sino también para que las personas participen en otro tipo de decisiones. Su debut político con Carlos Pellicer era eso, ir a hacer asambleas y proponer que, bueno, exacto, para la siguiente vamos a votar para qué se va a ocupar este presupuesto, para qué se va a ocupar esto. Es decir, el contenido electoral en el movimiento de López Obrador ha sido siempre eso, dotar de mayor contenido a las elecciones y no solo cambios de burocracias. Eso no significa que todo haya sido miel sobre hojuelas en ese sentido. Ha habido muchas cosas que han quedado inconclusas y demás. Pero sí me parece que, a diferencia ahora de un partido dirigido por Marco Cortés, donde
de manera absolutamente abierta. Dicen, para nosotros las elecciones es una repartición de migajas y se acabó. Entonces, creo que ahí está la distinción. Carlos. A ver, el plan C, este que se propone, es mucho más ambicioso en muchas cosas que el plan A y el B, y al menos en el tema electoral es mucho más radical de lo que quiere el A. El A y el B no disuelve y elimina plurinominales. El A ciertamente pide elección directa de ministros y consejeros, pero esto incluye también de magistrados y de otras áreas del Poder Judicial, de jueces. Sí, jueces, magistrados y ministros. Crea un comité de disciplina, incluso en el propio Poder Judicial. Es mucho más ambicioso. Entonces yo sí me pregunto por qué la radicalidad, faltando 4 meses, cuando precisamente es un periodo en el que entendería yo si no es la elección, el momento en que te abres a la clase media, en la que te abres al centro, pues ¿cuál es? Entonces sí va como contracorriente, como salmón, contra lo que le diría, digamos, ¿quién va a saber más de política en este país, no? Pero digamos un consejero le diría, ábrete, no polarices, vete hacia el centro, hacia ahí vas a encontrar más votantes, que me parece que es la estrategia que estaba haciendo Claudia Sheinbaum, y López Obrador viene con un plan mucho más radical de lo que había presentado antes. Entonces sí hay una radicalización justamente de un momento en que yo diría, tienes que abrirte a la clase media hacia el centro, ¿no? Si quieren, luego hablamos sobre la ley electoral y la propuesta electoral. Quisiera tratar 4 temas que me gustan mucho. Me gustan mucho de las propuestas del presidente. Me gusta mucho su iniciativa de vivienda, rectoría otra vez del Estado, el Estado como palanca de desarrollo, el Estado como palanca de la construcción de vivienda social que ha sido olvidada durante décadas en este país. El hecho de que haya vuelto el tema de las pensiones, un tema de conversión pública. Nadie estaba hablando de las pensiones. Incluso los primeros 3-4 años se fortaleció el propio sistema que había sido creado durante Zedillo. Y ahora por fin estamos volviendo a hablar del tema de las pensiones. Me gusta mucho el hecho de que los pueblos indígenas y afroamericanos sean otra vez, o vayan a ser quizás por primera vez, sujetos de derecho, que era una de las demandas históricas de los acuerdos de San Andrés. Me gustan muchos puntos de la reforma electoral, el hecho de que se reduzca a 30%, el que sea vinculante pues la votación para que en las consultas la gente pueda decidir, y otras cosas. En general creo que 15 de las 20 reformas son fácilmente aprobables, ¿no? Digamos incluso por la oposición. Más disgusto, ¿qué les parece que entramos al tema? Tengo por el hecho de los plurinominales, ¿no? Yo sé que es lo peor, hablar de los plurinominales es lo peor, pero ustedes que saben mucho más de historia que yo, por lo menos, conocen que en la década de los 70 y en los 80 la lucha por la representación plurinominal y las minorías era una larga bandera de la izquierda, y que si de alguna manera el sistema político se abrió, fue porque no solamente entraban ya a ser legisladores aquellos que ganaban por mayoría relativa cada uno de sus distritos, sino que se permitió cierta minoría representada en el Congreso. Cuando la izquierda, cuando el presidente dice no a los plurinominales, lo que está diciendo básicamente es llamar a un sistema de 2 partidos, bipartidista, porque entonces pierden cualquier tipo de incentivo otras fuerzas políticas de participar. Y en un momento en que eres fuerza hegemónica, estás casi diciendo que con un porcentaje de más de 50% de la elección te puede llevar hasta el 80-85% de los distritos electorales. Yo creo que es peligroso, que está fortaleciendo al partido hegemónico. Creo que la izquierda siempre ha apostado por abrir el sistema político, pero que sí es cierto, sí es verdad que hay una crisis de representación hoy en México, sí es cierto que los partidos políticos han perdido mucho de su legitimidad y mucha de su representación. Yo creo que es otra discusión que hay que tener, pero no sé si hay que tenerla a partir de la eliminación de plurinominales. Es una discusión que les propongo que tengamos. Sí, es un gran tema en sí mismo. Alejandro. Sí, yo creo que el tema de los plurinominales está muy avanzado en la conciencia pública como el financiamiento de los partidos. Si tú le preguntas a la gente, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de lo que está pasando en el país, te va a decir que desaparezcan las plurinominales y que se le baje el dinero de financiamiento a los partidos políticos. ¿Por qué está tan avanzado? Bueno, porque se han dado condiciones en los últimos años
que han permitido focalizar en los plurinominales y en el financiamiento de los partidos. Cuando se da la reforma de finales de los 70, había una condición muy clara de partido de Estado y de partido hegemónico que permitía oxigenar con esta reforma e incluir a otras fuerzas. Había un estado casi de excepción en México, de una mediana dictadura, una dictadura completa pero simulada, que permitía, digamos, al gobierno, le daba oxígeno, decir, ándeles pues, vámonos. Yo, José López Portillo, me elegí con el 100% de los votos, punto. Quiero cerrar diciéndoles a ustedes, tengan, vámonos, ahí les va una reforma, ¿no? Eran condiciones muy distintas. Ahora no hay esas condiciones y la gente está muy harta de los partidos políticos y del abuso de los diputados. ¿Qué representa para mí el Senado de la República? Carlos Romero de Champs, por ejemplo, o el otro señor corrupto líder de la CTM, o toda esta cantidad de personajes que nunca votaste por ellos, como Lili Téllez. Para una persona, para un joven significan Lili Téllez, o significan también, no sé, Germán Martínez. Entonces está muy desacreditado. Y creo que en ese sentido la propuesta permite discutir. Ahora, disiento mucho en el sentido de que son propuestas para que se queden en el aire, porque lo he oído mucho plantear que las avienta el presidente simplemente para provocar humo y que no van a pasar nunca. No, de hecho, pueden pasar en 2024. Les recuerdo que a finales de septiembre habrá cambio no solamente de presidente, sino también de Congreso. A partir del 1 de septiembre, en el caso del Congreso. El Congreso y el 1 de octubre, presidente. O sea, todavía existe la oportunidad de que en 2024 muchas de estas iniciativas pasen, ya sea una parte de ellas o todas, Si la gente, una parte ahora en esta legislatura y otra parte la siguiente, que es cuando este mismo año, claro. Este mismo año. Yo lo veo como una. Me gusta mucho la idea del testamento en las 20 iniciativas porque un testamento en sí también, piénsenlo en los testamentos que dejan una familia para unos padres para sus hijos. ¿Qué son? También son zanahorias hacia adelante, ¿no? O sea, el presidente sabe que mucho de esto puede ser que no pase en su gobierno y que no quede pues ahí. Y es una zanahoria que se le está poniendo a todo el movimiento para que persiga objetivos. ¿Cuál objetivo? Uno primero, que es completamente electoral, que coincido contigo, no electorero, es legítimo que le diga a la gente que no vamos por ganar, porque ganar ya ganamos, ahí están las encuestas, hombre. Vamos por una reforma de Estado, de fondo. Entonces, voten masivamente por Morena o por la izquierda, por un lado, pero por el otro. Si no lo logramos en esta, aquí están, son 20. Tenemos que luchar hacia adelante. ¿Y quién? Cuando ya no esté él, ¿luchar con quién? Pues con Claudia Sheinbaum. Tenemos que luchar con Claudia Sheinbaum. Le está echando a andar a Claudia Sheinbaum a la gente que lo sigue a él más hacia adelante. Yo no coincido con la visión de que también se le están atando las manos a Claudia con esto. No, hombre. El proyecto de Claudia Sheinbaum, yo sí lo veo como un proyecto que está por encima de eso. En muchos sentidos está por encima de eso. ¿Va sobre la misma pista que marca López Obrador? Sí, por supuesto, pues de eso se trata. Pero sí es un segundo piso. O sea, sí tiene una idea incluso más progresista. Yo extrañé en esas 20 algo que se refiriera específicamente a mujeres, específicamente a derechos de mujeres. No está. Pero bueno, viene una mujer a la presidencia de la República. Entonces, creo que ahí hay un montón de espacio para que la misma Sheinbaum avance. No tengo la menor duda, también una muestra del presidente López Obrador de ejercicio del poder hasta el último momento de su administración. En
Y eso también contrasta con otros presidentes, que en el año electoral van en declive. Aquí no va en declive el presidente, aquí va en ascenso. Y va en ascenso, ¿por qué razón? Porque está concluyendo su administración con el cumplimiento de compromisos que hizo. La inauguración de obras, muchas emblemáticas, pero miles de obras que no vemos, menos los que solamente vivimos en la Ciudad de México, implican efectivamente un respaldo popular que va a cerrar muy alto. Y eso evidentemente también va a repercutir en la preferencia electoral de Sheinbaum y de Morena y sus aliados en las elecciones del 2 de junio. Tan es así que ahora Xóchitl Gálvez, a su regreso de Estados Unidos, donde fue a implorar la intervención, dice: quiero debatir con el presidente. Cuando fue ella, en otro de sus disparates, el que se amparó, buscó el amparo para que el presidente no la mencionara. De ese nivel es también la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición ahora en lo que también representa la construcción en estas iniciativas de un nuevo régimen de partidos? Porque es un nuevo régimen de partidos el que se reduzcan no solo las plurinominales, sino que se reduzca también el financiamiento a los partidos políticos. Hay una repugnancia de mucha gente a los partidos políticos, por supuesto, a los legisladores y más en particular a los plurinominales. Hay un escenario que va también a exigir que desaparezcan. Concluyo diciendo qué me parece a mí que desaparezcan. A ver, los diputados plurinominales nacieron con Díaz Ordaz, que acordó con el PAN, que era Cristier Ibarrola, los diputados de partido. Precisamente porque el PAN era entonces un partido marginal. No, apenas promedió el 8% de 1961, que fue la elección intermedia, que hubo elección intermedia en ese año de diputados, promedió el 9%. Y le interesaba, obviamente, al régimen generar pluralismo. Por eso, en esa misma lógica también fue la Lope de José López Portillo en 1977, después de que fue candidato único a la presidencia y ganó con el 100% de los votos. Había una demanda además, no solamente de la derecha, sino de la izquierda, ahí sí, porque la izquierda estuvo proscrita hasta 1977. Pienso que los plurinominales no deben desaparecer. Yo creo disminuir, sí, porque también en los plurinominales reflejan parte del pluralismo que hay en nuestro país. Y también es una vieja demanda de la izquierda, y pienso que hay otros sectores de la sociedad que no se ven reflejados en los partidos políticos que hoy existen. Claro, habrá oportunidad el próximo año, en 2025, de que se generen nuevos partidos. Yo creo que va a generarse uno de desprendimiento de Morena, habrá otro que desprendimientos del PRI y otro con desprendimientos del PAN. Pero, a mi juicio, los plurinominales son muy populares es muy popular pedir que desaparezcan, pero sí, desde mi punto de vista, atentarían contra el pluralismo en nuestro país. Sí, hay que profundizar en esta parte porque me parece que es la más problemática del paquete de reformas,
En este paquete yo tengo 3 ejes de interpretación. El primero es el de las certezas, que es ese paquete de elementos con el que va a ser muy difícil estar en desacuerdo, que es básicamente los derechos sociales. Me parece que ahí todos tenemos esa certeza, que quede instituido en la ley. Como en la Constitución. Sí, como decía Arnaldo Córdoba, lo que distingue a los preceptos constitucionales de otras leyes es que no norman, sino que instituyen. Es decir, ya quedan como un pacto político, un pacto social que va a ser muy difícil romper. Entonces, me parece que la certidumbre está en eso, a lo que nadie puede ponerle peros. Yo tengo, por otro lado, dudas peyorativas, por llamarlas de algún modo, con respecto a esta parte de la eliminación de plurinominales, por los mismos argumentos que ya aquí se escribieron. Lo que tuvimos antes de eso, es decir, las referencias que tenemos no son tampoco muy favorables, porque podrían podrían favorecer un clima para que haya un partido extremadamente dominante. Y hoy podría decirse que el 70 y tantos, 60 y tantos % de la gente está a favor del proyecto gobernante y que eso no representa un problema o algo así. Pero ¿qué pasa si la correlación de fuerzas cambia y llega otro tipo de proyecto con visos autoritarios o una reacción conservadora, qué sé yo, que pudiese valerse de eso para tener una mayoría? Me parece que mis dudas peyorativas están ahí. Y otro tipo de dudas que tengo, que tienen, a falta de un término mejor, podría decir que son dudas de un camino inexplorado, o dudas virginales, por ponerle algún término, que es qué va a pasar con el paquete de reformas que propone el presidente, que tienen que ver con cosas de las cuales no tenemos una referencia tan sencilla, como el ejemplo de la elección de jueces y magistrados. Lo que tenemos hoy no nos satisface. Me parece que cualquiera está de acuerdo en que el Poder Judicial requiere una reforma de fondo. Me parece que nadie podría dudar cómo se han elegido los personajes que han llegado a esos cargos, que no necesariamente es de la mejor manera, y que incluso en otros ámbitos, como los órganos autónomos, en el caso, pienso el del IFE y el INE, que se pensaba, bueno, la manera en que lleguen los consejeros al INE, al IFE, va a ser a través de un filtro técnico ciudadano, etcétera. Y resulta que de todos modos así se han gestado personajes como Lorenzo Córdoba, que se quedó enquistado ahí muchísimos años y que prolongó su estadía, etcétera. Entonces, ¿cuál es la salida para ese problema? Me parece que proponer que sean elegidos para que así respondan no a burocracias, no a grupos de poder, grupos de interés que los pueden imponer, sino a sus electores, pues no estoy seguro de que sea mala idea, pero por el hecho de que no tengamos la referencia, me quedo con una duda de camino inexplorado. En las otras dos elementos tenemos ya una crítica, creo, coincidente con el respecto a los plurinominales. Yo en este caso tengo mis dudas, pero por falta de referencias en nuestro país para saber qué pasa cuando se elige a un ministro, a un juez, a un juzgador. ¿Puedo? Dos cosas únicamente sobre esta reforma electoral. Fíjense ustedes, si la coalición Juntos Haremos Historia hubiera estado en un contexto sin plurinominales, en el 2018, con el 52% de los votos, habría tenido el 75% de la representación, solo Morena, el 75%. Y Peña Nieto me parece que tiene que el 35% de los votos, habría tenido el 52% de la representación, solo el PRI, en el año 2012. Entonces se alcanza una sobrerepresentación que me parece podría ser problemática. En un escenario en el que Claudia ganase 60% de la elección, como algunas encuestadoras pronostican, podrá tener más del 85% de los diputados y senadores. Tal concentración de poder en un Estado liberal a mí me parece peligroso. Me gustaba mucho más el plan A, porque el plan A, si recuerdan, hacía listas plurinominales por estados.
y entonces proporcionalmente, era todo proporcional, todo era pluri. Se le daba a los partidos según la votación que tuvieran en cada estado. La propuesta de Pablo Gómez. Y tenía, me parece cierto, o sea, tenía las dos partes, arraigo territorial y garantizaba la representación popular. Y me preocupa también que en un periodo de un año, porque esta propuesta se presentó solamente hace un año, se hagan dos propuestas que son pues muy distintas, ¿no? Entonces me pregunto yo cuál es la que realmente quiere avanzar el presidente de la República. Sí tenemos, prácticamente en ningún lado del mundo hay experiencias de elección de jueces. Hay algunas experiencias en Japón, hay algunas experiencias en Austria, en Suiza, y la de Bolivia no ha salido bien, o no ha salido particularmente bien. Estaba justamente y en Estados Unidos en algunos niveles. En algunos niveles. Aquí la propuesta es en muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco conozco, digamos, estas experiencias bien. He leído algo sobre la boliviana, me parece que no ha salido del todo bien. Me gustaría plantear otros temas que no estuvieron. Espérame, déjame, les sigo ahí en este cachito. Sí, a ver, con respecto a los plurinominales, porque creo que ahí hay un quid, hay un asunto ahí. Yo lo que creo es que si hay un riesgo de sobrerepresentación, hay que resolverlo en la iniciativa. O sea, si existe un riesgo de sobrerepresentación, pues hay que resolverlo. Si existe cualquier riesgo, hay que resolverlo en la iniciativa, o sea, poner la discusión del Congreso y resolverlo ahí. Lo que sí yo creo es que la fórmula que se inventó para repartir generó muchos vicios a tal nivel de que pues hay señores por los que yo nunca he votado, ni ningún mexicano ha votado nunca, jamás, y se han mantenido brincando de la Cámara de Diputados al Senado de la República, y honestamente yo en lo personal creo que aun cuando haya que castigar de alguna manera esa representación proporcional, hay que ponerle un alto al abuso, punto. O sea, partamos de la idea de que el sistema político mexicano ha sido víctima del abuso de ¿quién? De gente muy particular. Hay ahí legisladores que tienen décadas, que van brincando del Senado al... Yo no tengo problema en que se especialicen, pero son cabrones, perdón, que ni siquiera van al Congreso. Los líderes de los sindicatos del PRI han estado brincando durante décadas ahí, amparándose para tener choferes gratis, asistentes gratis, comida gratis, vehículos gratis. O sea, no... Pero perdón, que no es exclusivo de los legisladores plurinominales, es caso algo más. Por eso, pero la manera en la que tú has metido a todos esos, esa élite que se ha estado enquistada, es por la vía de los plurinominales, porque es gente que no sale a buscar los votos. Ahora, yo lo que digo es esto. Hay muchas fórmulas. De hecho, el mismo Pablo Gómez, platicándolo con él, cuando el presidente le habla y él lo conversa con el presidente, él planteaba dos fórmulas, había dos fórmulas. Esta otra que era, tú eliges partido y entonces ahí distribuyes, ¿no? En el distrito distribuyes, eliges partidos. Es una fórmula. Había otras muchas fórmulas. Yo creo que lo que no puedes mantener, honestamente, es ni siquiera el término plurinominales. Pluris es casi decir ladrón. Sí, sí, verdad. La gente lo tiene vinculado con eso. No va, y se los digo, a haber una reforma política que valga si no se eliminan los plurinominales. Punto. O sea, entonces tienes que buscar fórmulas inteligentes, llamarles, una parte lo eliges de una manera y otra parte lo eliges de otra forma. Pero no puedes seguir pagando estructuras que representan el abuso de poder. Hay muchas dudas en las 20 puntos, en las 20 iniciativas, y lo que a mí me parece correcto de esta iniciativa, que al final de cuentas es la propuesta que formula el titular del Ejecutivo. Todo está a discusión, todo. Y si hay voluntad, no solamente del partido del gobierno y sus aliados, sino de la oposición, puede perfectamente cambiarse, modificarse el régimen de partidos hacia el futuro, que responde el PAN, el PRI, el PRD, MC, a la formulación de la desaparición de los plurinominales. Eso también tiene que ver con la música que le pone el presidente a los partidos.
¿qué van a responder a la elección de jueces? Todo el mundo está de acuerdo. Bueno, la oposición no, porque finalmente en el Poder Judicial está atrincherado. Está trabajando el Poder Judicial para la oposición. Pero todo el mundo coincide en que el Poder Judicial es un partido, es un poder del Estado podrido. Y es un partido que defiende intereses, con una integración en el Pleno de la Corte ya poquito más equilibrado, pero sigue siendo un poder judicial que no imparte justicia a los mexicanos. Entonces, también eso es para discutir qué clase de poder judicial necesita nuestro país. Y el tema de la elección de jueces, ministros y magistrados es solamente una parte del asunto. Pero hay que discutir el Poder Judicial, como hay que discutir el aparato que representa el INE y los soples en los estados creados en la reforma de 2014. Hay que también discutir el financiamiento y hay que discutir y resolver la simulación electoral, la burla que se hace del marco legal de las elecciones y los partidos, como lo vimos con Morena y sus aliados, y que le siguió luego el PRIAN para imponer a Xóchitl Gálvez. O sea, hay que discutir absolutamente todo, porque hay cosas que simplemente no han avanzado, y por eso también creo el presidente los formula antes de irse, porque por él no va a quedar. Él hace la formulación y si lo aprueban como está o le hacen modificaciones, esto es además parte de la democracia, pues es un poder soberano el legislativo. Entonces, una vez más, concluyo diciendo que se derrumba otra vez el tema del autoritarismo. Que el legislativo disponga. De acuerdo. La propuesta que está, o las propuestas que está enviando el Ejecutivo. Bueno, del mismo modo que ya el legislativo y otros poderes han dispuesto ya del plan A y el plan B, que se han sometido a los canales institucionales y no han pasado, precisamente porque estamos en un sistema político de democracia electoral donde el Ejecutivo no tiene la fuerza para imponer las cosas. Y en esa medida, cuando no se puede lograr en primera instancia un objetivo, pues se buscan otros y se buscan otros. Me parece que eso es absolutamente parte de la brega democrática y de la brega institucional, sí. Y así tiene que ser, y que las fuerzas políticas lo hagan, aunque uno no esté de acuerdo con sus objetivos, mientras se procese de este modo, me parece que es absolutamente legítimo. Aquí, quizá también ya pensando en la coyuntura electoral, me parece que hay un elemento que va a ser interesante, que es esta serie ya Alejandro lo mencionaba hace un rato, que es un paquete que en su mayoría es de tesis muy progresistas, derechos sociales, el hecho de mirar al agua como un derecho y no como una mercancía, sobre todo en regiones donde escasea y que su uso se promueve solamente como doméstico, etcétera. En fin, tiene esta línea más o menos progresista, y es como una manera del actual proyecto gobernante de decir: nosotros, a pesar de que somos gobierno, seguimos todavía blandiendo la bandera del progresismo y de la oposición a muchas cosas que siguen imperantes en el país. Es una manera de asumirse desde el poder como algo contestatario, como algo en rebeldía, como algo a contracorriente, para decir: lo que nos hace falta por hacer está aquí en estas propuestas, y va a ser muy difícil para la oposición asumir una postura tan como otra huelga legislativa como la que ya han tratado moratoria constitucional, porque ¿de qué les conviene decir: a ver, no, nosotros nos vamos a oponer a los derechos sociales y vamos a defender los plurinominales y vamos a defender el mecanismo el Poder Judicial tal y como está? Me parece que la tienen muy complicada, porque
insisto, si la idea de haber puesto a Xóchitl Gálvez ahí era para decir, los progresistas somos nosotros, no López Obrador. Ya después, con la calderonización de Gálvez, eso quedó en el pasado, y ahora de nuevo puede reafirmar ese papel si asumen esta postura absolutamente rechazante de todo lo que provenga el presidente, y eso les puede costar en las urnas, porque no va a ser sencillo para ellos oponerse a la política social, y no va a ser fácil defender las plurinominales, defender al Poder Judicial tal como está, defender los órganos autónomos tal y como están, que también a veces nos los quieren presentar como una panacea hipertécnica cuando no es así. Entonces, ahí está una parte importante en la que devendrá el debate electoral, que producto de este paquete de reformas. Les propongo, si les parece, porque ya estamos cerrando, porque se dio al mismo tiempo la gira de Xóchitl por Estados Unidos, y luego va a empezar otra, ¿no? Va a España. A España, cuando rey. Estén viendo este espacio, puede ser que el sábado y el domingo estará Xóchitl Gálvez yéndole a pedir al rey de España que intervenga también en México y a otros poderes. Oye, yo tengo la sensación de que es como que la gira de despedida. Yo, o sea, como estas que organizan, ¿no? Los grupos que se van a disolver, ¿no? La gira de despedida. O también otra manera de verla es como la gira del odio. Yo, la verdad, creo que le fue muy mal en Estados Unidos. Y luego las banderas que llevó ni siquiera las estudió, se veía toda improvisada. Va y le dice a la OEA, le dice, por ejemplo, que por qué no van a vigilar, no van a estar en la elección del 2024, cuando la OEA y el INE ya firmaron los acuerdos, tienen firmados absolutamente para la observación de la OEA en México, o sea, ya firmada, la documentación terminada, ya hasta los observadores nombrados y todo. O sea, yo creo que es una gira muy desafortunada, porque ella es muy improvisada, ella es muy ramona, es muy corta, se queda siempre muy corta. Cree que todos son chistosadas, ocurrencias, puntadas, porque al final por eso la compraron a ella, porque pensaban que era ese producto milagro que iba a resolver todo simplemente por su sonrisa. Esa impresión tengo yo. Como última intervención quiero señalar tres cositas sobre lo que estábamos hablando, y ahora vuelvo al tema de Xóchitl. Yo sí extrañé no solamente una crítica a la Suprema Corte, que hay todas, sino el sistema judicial completo, porque el 80% de los casos, la justicia de los más vulnerables está en la justicia local. Y he extrañado en 5 años una reforma real a la justicia local, no solamente hacia la Suprema Corte, que hay que hacerla, pero falta eso. Me faltó también no solamente el tema de mujeres, sino algo con respecto a la política de drogas en este país que no puede seguir como está. Algo sobre reforma a la política migratoria de nuestro país, que si algo va a estar en un testamento político, tendría que tener lugar. A la ley de memoria y otras tantas que no están en estas 20 reformas y que la verdad yo extrañé bastante. Coincido 100%. Con respecto a la compañera Xóchitl Gálvez, innecesario el viaje a Estados Unidos, sobre todo en el contexto en el que se da, con la filtración de la DEA. Innecesario, diría yo, incluso antipatriótico. A mí me avergonzaron mucho las declaraciones de Yaya, y además me parece que mediáticamente salió fatal, porque estas escenas en donde sale corriendo, de una manera muy rara, sale corriendo de las manifestaciones que había allá en los Estados Unidos, me parece que queda mal. Y este próximo viaje a Europa, yo no sabía que iba a Europa, qué bueno que me lo está diciendo, pues aún peor. Y es para mí la prueba de que ella no tiene nada que estar haciendo en México. Porque la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es que mientras Claudia es candidata y además codirige o dirige un movimiento político que necesita de ajustes, de acuerdos, que necesita estar hablando todo el tiempo con los liderazgos locales para establecer los acuerdos de cara a las diputaciones locales, estatales, gobernaturas, Xóchitl Gálvez no manda a nadie, no manda absolutamente a nadie, es simplemente la bandera que pone la oposición para que voten por ella, pero más allá de eso no tiene
nada que decir con respecto a los acuerdos políticos que se están forjando en el frente. Y esa es la diferencia fundamental entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, que mientras una es solamente una bandera política, la segunda sí está al frente de un movimiento político, y el hecho que se vaya, estamos ya en febrero, así como así Estados Unidos y España, más que otras cosas, me dice mucho de lo poco o nada que tiene que estar haciendo ahora en México. Héctor. Bueno, yo concluyo con una línea. Yo quiero también secundar algo que ya Carlos ha planteado en otros espacios. Quizá también extrañamos ahí algo relativo a una reforma fiscal. Y no lo planteo en esta idea de, bueno, es que el proyecto de López Obrador que acaba de proponer no va a tener viabilidad económica. Me parece que no solo con la experiencia de estos 5 años de gobierno, sino también con la experiencia en el gobierno de la Ciudad de México, creo que ya hay elementos para decir que hay la maniobra técnica como para dotar de sustento a todos los programas sociales que se han implementado. Mi idea no iría por ahí, sino en esta idea de decir, si no hay reforma fiscal, esto va a dirigirse a la quiebra. Nos han vendido esa idea desde hace 20 años y simplemente no procedió. Yo iría en este sentido de, bueno, una reforma fiscal que de entrada permita que no vuelvan a haber personajes como Salinas Pliego, evasores de esta magnitud. En esa medida me parece que eso es el elemento faltante. Ahí sí pienso que con todo el hiperactivismo de López Obrador no había tiempo para una cuestión de ese calado, y pues bueno, ya será el siguiente sexenio donde se ponga esa carta sobre la mesa. ¿Y de Xóchitl Gálvez en su gira a Estados Unidos? Bueno, pues me parece que fue muy revelador que haya ido a poner sus prioridades en la mesa, ¿no? Ella quiere quedar bien con élites foráneas, cuando cualquier candidato o candidata tendría que quedar bien con sus electores en México. Exactamente, esa es la diferencia. Y también pienso que es terrible la visita de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, no solamente porque va en un día muy importante para México, cuando se conmemora el aniversario de la Constitución de la República. Va a ver a los poderes, los poderes a implorarles intervención. Y eso, en efecto, se les llama vendepatrias a los que hacen eso. Más allá de si pronunció bien o no una expresión en inglés que hasta la esposa de John Dimitri Negroponte, ese injerencista homicida en América Latina y en el mundo, que era su anfitriona, más allá de eso, sí hay una idea de Xóchitl Gálvez y de muchos que forman parte de la derecha, de ir a otro país a pedir lo que aquí no encuentran, que es respaldo. Va ahora a España, va a ver al gobierno, dice, en realidad va a ir a ver allá a los poderes. ¿Con quién se va a reunir? Bueno, ojalá que aparezca en la fotografía con Carlos Salinas, con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. Sí. Sería un magnífico mensaje. Concluyo diciendo que el tema, sin embargo, es también parte de una deliberación que tendremos que dar en algún momento sobre qué tanto las derechas, o la derecha, en este caso en México, la derecha realmente sigue siendo antipatriota, no solamente con estas visitas, sino con la entrega de los bienes nacionales a extranjeros. Pues qué barbaridad. Nos faltó, como siempre, tiempo, pero ya nos está diciendo nuestra jefa que ya tenemos que cortar. Sí, agarras monte. Todos agarramos monte. Sí, agarramos monte, pero nos faltó tiempo para analizar, y pues qué bueno que siempre falte tiempo, porque tenemos más programas mucho por delante. Gracias a todos. Nos vemos el viernes que entra, ¿no? Ahí arriba nos vemos. El viernes próximo nos vemos aquí. 10 de la noche. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.